en el mes de julio del año pasado a realizar el último esfuerzo con el propósito de frenar la inflación. Fue lo que se llamó el Plan Primavera. Y a medida que transcurría el proceso electoral, que ya nos había impedido buscar consenso con otros partidos y obligado a buscar acuerdos con los forjadores de precios e implícitamente con los sindicatos a través de la permanencia de los convenios colectivos y de las paritarias, a medida, digo, que transcurría la campaña electoral y se advertía que en las encuestas avanzaba el doctor Menem como candidato que se ubicaba en el primer lugar, los argentinos todos, pero de manera particular los operadores económicos, se preocuparon por conocer cuál era la propuesta, qué era lo que se planteaba a los argentinos que se iba a hacer, y advirtieron enseguida que la campaña cabalgaba sobre los 26 puntos de la CGT, un proyecto de posguerra de imposible aplicación en los tiempos que vivimos, que nos hablaba de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y de la moratoria unilateral de la deuda. Y también tenían en cuenta los dichos del candidato del justicialismo, que se refería reiteradamente al salariazo y se manifestaba de manera categórica contra cualquier posibilidad de aumentos de tarifas. En una situación tan vulnerable como la de la Argentina, entonces y ahora, vimos cómo se sumaba en consecuencia las expectativas originadas en la campaña electoral e incidía en el plano económico las actitudes políticas. No es de extrañar, basta advertir lo que ocurre ahora, cuando hay un gobierno que tiene 6 años por delante, que cuenta con el apoyo que le brindó la ciudadanía, con la complacencia de casi todos los medios de difusión, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el apoyo de las grandes empresas y de casi todas las corporaciones, vemos cómo se sufren las consecuencias de la crisis y hoy se advierte que el dólar no es la enfermedad, el dólar es la fiebre. Desde luego que en aquella época que habíamos perdido alguna parte de nuestra legitimidad porque habíamos sido perdidosos en las elecciones del 87, estos elementos a que me he referido de la campaña electoral, que llevaron a la comprensión de los operadores económicos que se iba a producir un déficit importante en el futuro, produjo una corrida hacia el dólar. Y luego vinieron otras cosas. Se dijo, el dólar no tiene que estar alto, sino recontra alto. Y no hubo liquidaciones de exportaciones ni fondos de prefinanciación que llegaran. Se dijo que iba a haber un blanqueo y en el mes de mayo nos pagaron el 23% de lo que debían pagarse o lo que habían pagado en enero. Se dijo por ahí que iba a haber un congelamiento y muchos sectores hicieron los colchones de precios, de modo tal que en un instante parecía que se había hecho
realmente imposible de manejar las variables económicas, y al mismo tiempo se nos exigía la entrega inmediata de poder. Lo hicieron todos los partidos políticos que integraron el Frejupo, desde luego que también el Partido Justicialista. Lo hizo la CGT. Hubo proyectos en las legislaturas provinciales exigiendo lo mismo. Se hablaba de una marcha sobre Plaza de Mayo. Se había concretado un día de paro establecido por patrones y trabajadores en la ciudad de Rosario para lograr también el anticipo del poder. Y el señor presidente electo manifestaba públicamente que estaba preparado, que estaba listo, que hacía falta un gesto de este presidente y que el pueblo podía fatigarse. Nosotros analizamos la situación, advertimos claramente que habíamos cumplido en el marco de muchas crisis, no solo la económica, el objetivo básico y fundamental de arrancar con la democracia y entregar el poder a otro mandatario elegido por el pueblo. Advertimos también la dificultad que nos planteaba el manejo difícil de las variables económicas. Advertimos que se hacía necesario de alguna forma superar ese anacronismo de la Constitución que nos obligaba a tener varios meses antes de la entrega de poder elegido ya el presidente. Y advertimos que hacía falta un plazo importante de varios años de un gobierno con la credibilidad que le daba el triunfo reciente para solucionar los problemas económicos de la nación. Entonces hicimos caso a los reclamos y sacrificamos un periodo de nuestro mandato. Resulta una impostura política decir ahora que le tiramos el gobierno a la cabeza. Y yo pienso, correligionarios, que esto que hoy se pretende que sea visto por el pueblo de esta manera será en poco tiempo un galardón que se sumará a los 100 años de historia argentina para demostrar un renunciamiento de la Unión Cívica Radical. También es bueno recordar el 10 de diciembre como una bisagra de la historia, como un cambio fundamental operado en la sociedad argentina. Allí se inició una gigantesca reforma cultural, recuperada la libertad. Los hombres y las mujeres de nuestro país, sin distinción de partidos políticos, empezaron a comprender que no era ya necesario refugiarse en la privacidad de unos pocos, que el exterior no podía seguirse presentando como amenazante o originando desconfianzas. Hubo una mayor disponibilidad para el acuerdo, para la tolerancia, para la convivencia. Y así, lo que era una sociedad dividida en compartimentos estancos, una justaposición de nación y antinación, de patria y antipatria, sectarismo por todos lados, excluyentes, y asumiendo cada sectarismo la función imaginaria de representar a todos. Todo eso fue terminando y de pronto nos dimos cuenta de que podíamos los argentinos elaborar comunes denominadores y que esos comunes denominadores empezaban por la definición de una verdadera moral cívica que nos obligaba a mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más rezagados,
comprendiendo que había desigualdades naturales y desigualdades sociales que era absolutamente necesario atender. Y nos dimos cuenta también de que había un compromiso que asumir no solo con nuestra democracia, era un compromiso con el tiempo que vivimos, cada vez con una versión más igualitaria del pensamiento y al mismo tiempo también más universal, dispuestos a trabajar para provocar cualquier cambio en la historia que trajera mayor bienestar a los pueblos. Fue un cambio realmente sustantivo y extraordinario lo que generó autónomamente la sociedad argentina, pero para eso era necesario alimentar ese cambio con la libertad, sin la intención más chiquita de manipular la opinión, permitiendo incluso hasta el exceso en las críticas, para que todo el mundo supiera que había cambiado la Argentina, dejando los medios de difusión del Estado para que hablaran en contra del gobierno y sin hacer propaganda para el gobierno. Por encima de todo era necesario mostrar la transparencia de la acción. Y por eso es un hito y por eso es una bisagra de la historia. Yo he visto como presidente de la Nación, cuando concurría a diversos actos en distintas provincias argentinas, de qué manera llegaban las columnas de los más distintos partidos, cada uno con sus cánticos y sus banderas y sus eslogans, pero todos respetando al presidente de la Nación, no porque se llamara Raúl Alfonsín, sino porque era el mandatario de todos. Es por eso que yo estoy convencido que no habrá ninguna posibilidad de retroceso en nuestro país. No tengo la menor duda, porque la sociedad argentina generará los anticuerpos suficientes en la medida en que conozca lo que ocurre. Y es nuestra obligación hacerle conocer cualquier señal de peligro, de modo de que genere sus defensas, se ponga en guardia para evitar cualquier atropello a la libertad. Y no me estoy refiriendo a un partido político, me refiero a la sociedad argentina en su conjunto. La enorme mayoría del justicialismo tiene tanto miedo como nosotros a tener miedo. Es por eso que hay que insistir, no solamente para que la sociedad conozca qué es lo que pasa, sino también para llamar a la responsabilidad a los funcionarios, con el fin de que cambien los rumbos, provoquen las rectificaciones anheladas por toda la nación. No se explican algunas actitudes, no puede explicarse ya ningún ciudadano. No se explican presencias de la ultraderecha en el gobierno de la nación. No se explica el manipuleo de la opinión de los medios oficiales. No se explica esas presencias de la ultraderecha en los medios estatales. No se explica los desplazamientos de periodistas que se están produciendo en esos medios estatales. No se explica cuál ha sido la razón del secretario legal y técnico de la presidencia para decir que había una justicia alfonsinista con lo que agravia a los magistrados y dice una mentira histórica. No se explica las presiones en el Ministerio Público ni a los ministros de la Corte para arrancarle sus renuncias.